Bueno, mi nombre es Víctor David Cárdenas Montenegro, estudiante de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. En este momento estoy en 11º semestre de la licenciatura y pues la intención para lo que me convocaron, para lo que me pidieron la colaboración de comentar el día de hoy es acerca de la experiencia que tuve en mi trabajo de práctica en el municipio de Puerto Nariño, Amazonas, con comunidades indígenas, ticunas y yaguas, y también el ejercicio de la escuela, cómo se viene articulando pues al tipo de prácticas educativas, más que todo en contextos indígenas. Voy a hacer pues como de una manera muy resumida lo que fue el trabajo allá en el Amazonas. Para el año 2011, a principios de 2011, se propone un espacio de práctica en el municipio de Puerto Nariño, Amazonas, para ir a trabajar con comunidades indígenas como parte complementaria del ciclo de práctica. Allí pues mi intención era llevar a cabo elementos incipientes de lo que son los proyectos educativos comunitarios o proyectos de currículo propio dentro de las comunidades, suponiendo que las comunidades tienen una posición de alteridad, una posición de un lugar de iniciación político concreto, un lugar de lucha en donde ellas estaban pues como en unos campos de tensión con las instituciones educativas y que ellos revalidarían sus criterios o sus perspectivas respecto a la educación en el escenario de la escuela, suponiendo que ellos fueran conscientes pues de realmente lo que querían como comunidades, como indígenas, como sujetos políticos constituidos y también como en esa posibilidad de ellos luchar por la legitimidad de su propia educación en un contexto escolarizado. Allá, pues el contexto de Puerto Nariño es que allá existe el internado indígena San Francisco de Loreto Yacu, INAESFRA, y ellos son, y está manejado por las hermanas vicentinas de la Caridad. La educación es básicamente religiosa, la educación escolarizada es básicamente religiosa en esa institución y está bajo los currículos y las directrices y las filosofías y la ideología religiosa. Pues en principio uno pensaría que la organización indígena, los indígenas estaban organizados, sabían lo que querían en la educación y estaban en una contraposición, en unos campos de lucha necesariamente pues con las monjas en cuanto a lo que se enseña en la escuela. Uno de los elementos fundamentales que vienen pues como a la discusión es cómo la escuela se vuelve un campo de lucha ideológico, también un campo de lucha de acciones, de perspectivas y de sujeto, de la forma como se configuran los sujetos. Y pues estaba viendo que hay un proceso, pues más que todo, ¿cómo decirlo así? Como un proceso muy fuerte, que los muchachos están como en un proceso de pérdida de la cultura. Entonces uno planteaba, ¿cómo llegar a generar dentro de la escuela mestiza, religiosa, procesos en los que los muchachos tuvieran la posibilidad de pensarse su cultura y de retomar valores identitarios de la cultura indígena? Ticunas, cocamas y yaguas. Eso era como en primera instancia lo que se quería y que precisamente la escuela fuera funcional al proyecto de comunidad como indígena. Eso es lo que se buscaba y eso es lo que se pretendía. Pero entonces, ¿qué es lo que vino a suceder ahí? En principio, se creía que los indígenas tenían claro qué era lo que querían en la educación. Número uno. Número dos, se suponía que la escuela era un lugar que estaba en tensión con esa perspectiva de escuela que querían los indígenas. Número tres, que los indígenas se preocupaban de una manera incipiente, por lo menos por su proceso formativo. Eso fue lo que yo llevaba y esa es la percepción que yo tenía yéndome de aquí para allá. Pero entonces, ya cuando llegué allá a Puerto Nariño, ya cuando se fue a vivir los 6 meses, pues me di cuenta de que las circunstancias eran un tanto diferentes, de que el verdadero trabajo no era en propender porque los indígenas decidieran sobre su propia educación, sino por lo menos que a los indígenas les importara su propia educación. ¿Sí? Uno cómo va a venir a proponer a los indígenas que se piense en su educación cuando la escuela tradicionalmente nunca fue necesaria. ¿Cuál es la funcionalidad de la escuela en la constitución cultural de los sujetos? Más que todo el indígena. Ancestralmente nunca se necesitó escuela. Pero ahorita hay un elemento de escuela que sí está rompiendo las lógicas culturales y las lógicas ancestrales del indígena. Entonces, ¿qué es lo que se viene a analizar ahí? ¿El indígena es consciente de la relevancia de la escuela en su vida cotidiana y en su constitución como sujeto? Yo creo que ellos no eran conscientes de eso. O bueno, yo lo digo de una manera un tanto deliberada e irresponsable.
Pero con lo que me encontré ya en el terreno de la práctica es que, de acuerdo a lo que yo pensaba antes, esos lugares de tensión en que el indígena está en disputa con la escuela, eso no era cierto. Porque me encontré con una situación en donde la pérdida o la desapropiación o el desarraigo o el abandono cultural y ancestral del indígena no era por la escuela, como yo lo pensaba antes, no era por la escuela. El indígena, en un momento, por las situaciones económicas, políticas y sociales en que se vivió durante los años 80 y durante los procesos de colonización, no vio funcional dentro de su vida el ser indígena. Más que todo en unos discursos que se movilizan a nivel social, a nivel político, a nivel estatal, donde se tiene al indígena pues como de una manera muy paternalista. No es un indígena participante, no es un sujeto participante, no es un sujeto propositivo. Es un ente pasivo en cuanto a la formulación de políticas, en cuanto a la generación de propuestas, en cuanto a la construcción de comunidad. O sea, era totalmente diferente a lo que yo estaba planteando eso. En principio, de un sujeto beligerante que se pensaba en su propio bienestar, no. Me encontré con un indígena totalmente entregado al asistencialismo del Estado. Si bien uno alega aquí desde Bogotá, no, que el Estado tiene que empezar a debatir, empezar a construir con el indígena y escuchar al indígena y asistir al indígena y darle de comer al indígena y darle tierra al indígena. Pero cuando uno se da cuenta ya, eso tiene unos elementos y unas consecuencias dentro del sujeto indígena. Y es que ellos mismos, en esa lógica de entregarle todo el Estado la responsabilidad hasta de su propia alimentación, por ejemplo, Familias en Acción, los mercados y todo este tipo de cosas, ellos mismos se abandonaron hasta las mismas prácticas que le daba alimentación a su misma comunidad. Entonces, en ese contexto, ¿cuál sería la funcionalidad de la escuela y cuál fue el trabajo que yo propuse? Ya no era un trabajo que correspondiera a promover la creación de proyectos educativos comunitarios, porque el proyecto educativo comunitario tiene como elemento importante y fundamental de generar procesos de alteridad entre las personas que componen el proyecto educativo comunitario. La alteridad y la interculturalidad. ¿Cómo ponemos dos tipos de culturas diferenciadas a negociar para construir un proyecto educativo pertinente a las necesidades culturales del indígena con miras a una interacción en un mundo globalizado, entre otras cosas? Pero para que haya interculturalidad se necesita una relación de horizontalidad. No es que el indígena se sienta el mantenido y el Estado se sienta el papá de todos. Ahí nunca va a haber horizontalidad, ahí nunca va a haber interculturalidad. En una relación así, esta relación de abandono de sí mismo y el Estado como el papá de todo, lo que va a haber es una relación de dependencia. En una relación de dependencia nunca se va a poder hablar de horizontalidad bajo ningún aspecto. Entonces, en principio, pues yo asumí clases de matemáticas, de sociales, de ética, de español, y lo que se empezó a trabajar, pues eso lógicamente me cambió toda la perspectiva de lo que era el trabajo con comunidad. Ya me generó pues la necesidad de trabajar otro tipo de cosas dentro de la escuela. Y en la escuela, pues ya empecé a trabajar directamente con proyectos y unidades didácticas que empezaran a indagar el joven indígena sobre su propia procedencia y cómo se ubicaba en medio de esa procedencia, a nivel histórico, cómo se asumía, cómo se veía, qué tan importante era la ancestralidad y el territorio para él. Nosotros aquí en la ciudad tenemos una mirada bastante romántica, idealista y purista alrededor del indígena. ¿Alrededor de qué? Alrededor del indígena. O sea, que el indígena es puro, que el indígena es ancestral, que el indígena es territorial, que el indígena no es el hermanito mayor de quien tenemos que aprenderle la sabiduría. Pero eso no es cierto. El indígena también está en unos procesos de transformación cultural como cualquier otro sujeto que está inmerso en unas lógicas sociales. Es permeable toda la vida. Y el indígena que está en un Puerto está totalmente permeable. Entonces, ¿cuál es la propuesta entonces de la escuela? Pues, ¿realmente estaba trabajando con indígenas? Hay gente, habían muchachos que uno les veía el color de la piel, los ojos rasgados, la vestimenta, pero ellos decían que no eran indígenas. Porque esa condición política del indígena para ellos implica también subdesarrollo, y no hay los términos de eso, implica abandono, implica atraso, implica ignorancia, entonces ellos no quieren ser indígenas.
esa contraposición entre el indígena y el civilizado, entre el colono, entre el blanco y el indígena. Entonces, por lo menos en la escuela empiezan a establecerse esos ejercicios. Por lo menos generemos procesos en donde usted sea consciente de lo que es. ¿Quién es usted? ¿Cómo se posiciona? Para hablar de quién es usted, y si yo se lo pregunto, yo también tengo que ser consciente de lo que soy yo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me asumo? ¿Cómo me construyo? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo me configuro y cómo me construyo como sujeto? Entonces era como un ejercicio de diálogo, un ejercicio que propendía por una horizontalidad, en donde el indígena, el muchacho que está en el colegio, se considerara o no así, se viera reflejado pues como que no, el profe tiene un origen campesino, un origen de ciudad, ¿sí? Viene de Bogotá. ¿Qué tipo de conversación podemos establecer con él para generar un proceso de retroalimentación de saberes? Entonces, pues en primera instancia lo que se hizo pues en la escuela es tratar de mirar cómo poner los saberes que se traen y los saberes que se tienen acá, ponerlos en rasgo de horizontalidad, que los pelados mismos tuvieran en cuenta y valoraran lo que tenían como cultura y los pusiéramos en conversación. ¿Esto qué generó? Entonces, eso fueron ejercicios muy someros, muy básicos, porque de todas maneras fueron ejercicios que se fueron haciendo sobre la marcha. Si uno se da cuenta que un ejercicio de intervención en escuela y en comunidad son de años para que genere unos resultados y unos productos concretos, fue apenas de meses. Se generaron unos ejercicios en donde el indígena, en donde el muchacho, en donde el estudiante, se generara esa inquietud alrededor de quiénes eran, cómo se componían y cómo eso también se empezaba a dinamizar desde la escuela. No se quería una escuela indígena netamente, porque los indígenas no quieren una escuela indígena, por lo menos en Puerto Nariño. Inclusive se plantea de que si la formación es tan fuerte en la familia, ¿por qué se tiene que reiterar ese conocimiento en la escuela? Entonces eso es lo que se viene a trabajar dentro de la escuela en Puerto Nariño y la funcionalidad del conocimiento y del saber en torno a la constitución del sujeto indígena. En últimas, ya en los procesos que se dieron, pues nos llevó con unas experiencias también de socialización de perspectivas. Los muchachos desconocían muchos elementos de su cultura que los invito también a investigar. Ya no se ve mucho esa manera idílica de ver al indígena como que siempre va y habla con el abuelo y el niño mira con ojos de esperanza al abuelo mientras que él está hablando alrededor de la hoguera. No, eso no sucede. Pero por lo menos se están empezando a valorar esos elementos y que esos elementos por lo menos se tengan en cuenta en su formación como un sujeto socialmente constituido a través de la cultura. ¿Y qué es eso de la cultura? La cultura para ellos en algún momento dejó de ser lo que era sus significantes, sus símbolos, su territorio, su historia, su familia, sino que la cultura se volvió en ese algo que era implicado con la vestimenta y con las historias, que era atractivo para el turista. La cultura empezó a tomar importancia de nuevo cuando el turismo empezó a tomar fuerza. Si no hubiera sido por el turismo, ¿qué cultura ni qué nada? La cultura se volvió funcional también en unos procesos comerciales. Los muchachos, ¿qué percepción tienen de lo que es la cultura? ¿Qué es el comercio? ¿Qué es el turismo? ¿Qué tan funcional es el turismo hacia su proyecto de vida? ¿Hay proyecto de vida? ¿Hay proyecto de comunidad? ¿Qué van a hacer cuando terminen de estudiar? Fue un ejercicio que empezó pues como una lógica, como lo que les decía, encuentros organizativos, proyectos educativos comunitarios, integración comunitaria, hasta llegar a un ejercicio individual de reflexión alrededor de lo que se es, lo que se quiere y lo que se está haciendo. Eso fue en el año 2011. El proceso pues culmina con una serie de actividades que empezaron pues como a generar esas indagaciones. Fuimos a comunidades, se visitó, se miró el contexto, pero es difícil uno empezar a proponer unas lógicas de escuela, unas lógicas de propuesta de educación cuando ellos tampoco se creen el cuento, decirlo así de una manera tan irresponsable, se creen el cuento alrededor de la importancia de su propia cultura dentro de su propia vida. Si eso no sucede, si ellos no lo creen, si ellos no lo apropian, ¿quién es un mestizo para preocuparse? Entonces ese es el primer elemento, como un elemento muy objetivo, como un elemento como un punto muerto de discusión.
Partamos del hecho no tanto que el otro sea indígena, sino como un sujeto por plantearse quién es, en dónde está, quién fue, quiénes fueron, para dónde va. Un elemento muy básico que va en torno a esa reflexión, ¿sí? Que sale un poco de ese esquema idílico, ideal, ese esquema romántico de lo que es el indígena y el saber indígena. Entonces esas son las discusiones que empiezan a pensarse. Entonces ahora sí la pregunta, ¿cuál es la función de la escuela? ¿Qué es lo que se busca de la escuela? ¿Cómo se constituye la escuela, por ejemplo, en ese momento? ¿Cuál es el rol que asume la escuela en un proceso como ese del estudiante? Estudiante que no le gusta estudiar y tras del hecho que no se ubica culturalmente como sujeto. Ubica el pelado, lo desubica, ¿qué hace? Entonces esa fue más o menos la experiencia que se tuvo. Sí, así como de una manera muy a grosso modo, pues como para no seguir extendiendo. Bueno, y una pregunta, digamos, en ese ejercicio que tú mencionas de reconocerse a sí mismo, de reconocer su cultura, de reconocer todas sus raíces y la relación que se puede llegar a establecer con la escuela, ¿tú podrías mencionar puntualmente una actividad que se realizó alrededor de eso? Bueno, hay un elemento que estrella dentro de la investigación social, pero que fue necesario también hacerlo, que fue la elaboración de las historias de vida de cada uno de los muchachos. Las historias de vida como un elemento no solamente cuentan su autobiografía, sino que tuviera en cuenta 3 elementos fundamentales, que eran lugares, personas y relaciones. Lugares en donde se desarrolló su lugar, su historia de vida. Personas, quienes influyeron en esa historia. Y esas relaciones. Relaciones pueden ser yo me trasteé, me fui, mi papá era empleado, qué relaciones lograba identificar en eso. Ahí logrando, pues, como hacer una sistematización de las historias de vida. Se buscaban una generalidad, por ejemplo, en todos los chicos de noveno. Entonces, de los 25 pelados, 8 tienen su historia en la comunidad de San Francisco, 5 la tienen en Atacuari y 2 la tienen en el 20 de julio. Ya hay una historia común. Esa construcción de esa historia común generó ese trabajo por grupos en donde ellas empezaran a indagar alrededor de su propia comunidad. Tenemos una historia y un lugar en común. Ah, pero ¿quién es su abuelito? ¿Quién es su tío? Ah, listo, ya. Mediante esos ejercicios ellos empezaron pues como a reconocer también que tenían unos pares, unas cercanías, otros sujetos también conformados dentro de unos territorios y unas personas también en común. A través de ese ejercicio incipiente se iban empezando pues como a conectar cosas alrededor de que ya no era en un momento indagar sobre la historia de vida individual, sino que ya después indagar alrededor de la historia de la comunidad. Entonces muchos de ellos empezaron, no, pero es que mírate, profe, que nosotros empezamos con la comunidad aquí abajo y después cuando fue la inundación nos subimos y después el otro le discutían, no, pero es que la historia no es así, pero es que tenga en cuenta que el que fundó la comunidad fue tal, no, pero es que fue tal y tal. Y a medida que se iban consolidando esas discusiones o que se iban dando esos debates, iban consolidando por lo menos un capital oral de su propia historia. Por lo menos invitarse a discutir acerca de su propia historia, acerca de sus lugares, acerca de las personas, acerca de sus relaciones. Entonces eso fue uno de los ejercicios. Pues que a la larga, yo creo que uno de los elementos fundamentales y los que se pueden empezar a argumentar es empezar a dinamizar la palabra como elemento de comunicación, pero también de recuperación de memoria, a partir de los mismos estudiantes. No como un ejercicio impuesto, ni como un ejercicio externo, ni como alguien que lo propuso, que alguien que viene de fuera y se saca la información. La información que se reúne es para ellos mismos, no es para el investigador ni para el profesor que vino de afuera. Es que esa es la cuestión también en la investigación social. Que la investigación social sea funcional para lo que se está investigando. No sea funcional para mi proyecto de práctica, sino sea funcional para su comunidad, para su subjetividad. Entonces es eso. Esas son las cosas a las que se quiere apuntar y de cierta manera se logró. Y de acuerdo a las intervenciones que tú realizaste allá, y después de haber realizado todo el ejercicio con los chicos, el trabajo, no sé qué, tú encontraste que efectivamente sí algunas personas dijeron, oiga, sí, yo soy indígena por esto, por esto, por esto, o encontraste total resistencia de los estudiantes pues por asumir su cultura y por asumirse como sujetos dentro de un contexto determinado. Bueno, ahí hay una discusión. ¿Y uno cómo mide eso?
que ya el otro día se venga pintado, se venga con taparrabos. ¿Uno cómo me diría eso? De acuerdo a su discurso, no sé. Sí, ¿cuáles son los escenarios para hablar de eso? Pues yo digo una cosa, ¿sí? Y es eso, desde el punto de vista de lo medible, no es algo medible, ¿sí? Pero sí hay unas cuestiones que son en cuanto a las perspectivas y las disposiciones de cuando se tocan los temas y el nivel de participación y de aporte de los muchachos en las actividades. En un primer momento, cuando uno indagaba alrededor de cuál era su comunidad, cuál era su cultura y qué era lo que se determinaba, hasta en un momento de hablar y de proponer sobre un ejercicio investigativo en su propia comunidad, hubo una diferencia total. O sea, hubo un cambio en cuanto al sujeto, en cuanto a su propia comunidad, su propia cultura, y por lo menos se generó el ejercicio de indagación alrededor de su propia constitución como sujetos. Esa es la situación. Pero en cuanto a lo medible, ¿no? Es como preguntarle a su merced, es que ni siquiera uno evaluarle sobre su propia cultura, ¿no? Ni siquiera un taller escrito ni un ensayo. Eso no es medible, esas percepciones no son medibles. Uno mira son actitudes y el proceso cómo se da. Y el proceso que yo vi, pues por lo menos se arrojaron unos elementos de discusión, que ellos lo tuvieron en cuenta para discutir. Y el hecho de empezar a vincular a un muchacho en un proceso de análisis, de discusión, de lectura de contexto, ya es algo que yo creo que es más que ganancia. Hay unos elementos y unos materiales pues, que están por sistematizar. Finalmente sobre eso no hice mi tesis, pero sí fue un elemento que quedó puntualmente en unos artículos, pues que quedaron para la comunidad, que quedaron para el colegio, que quedaron en una socialización, que tomaron como elemento fuerte también de discusión. Y pues ya, pues yo creo que esos elementos de discusión no son ni tanto medibles en qué tan apropiados son de la cultura. Entonces el chino sepa qué es lo que quiere. Es así como quien dice, cito a uno de mis mejores profesores en el pregrado. Si a mí no me importa que usted sea un profesor de izquierda, de derecha, de centro, no me importa, la verdad eso es totalmente irrelevante. Lo que me importa es que usted sea un buen profesor. Lo aplico en el sentido del sujeto, un chino. No me importa que el chino sea indígena, se conciba como indígena o como mestizo. Lo importante es que construya, lo importante es que sea una persona que construya su comunidad desde el punto de referencia que sea. Yo como mestizo no puedo obligar al chino a que se conciba como indígena, ¿por qué? Me decían, profe, tú te preocupas, y eso no nos preocupa a nosotros, a ti, porque sí. Y eso es cierto. ¿Qué es esa situación? ¿Cuál es el choque? No ver el mundo como lo quiero ver. Que los indígenas sean indígenas, los campesinos campesinos y los ciudadanos, los de ciudad son los de ciudad. Que no haya posibilidad de retroalimentación. Acaso la interculturalidad no dice que los sujetos se complementan entre sí. Si se complementan, tienen que trascender esa apropiación hacia el sujeto. Nadie va a permanecer puro, y menos en un proceso de globalización. Todo proceso social de toda comunidad tiene unos procesos de transformación cultural. Ellos en este momento están en una transformación cultural. Así como su merced como yo lo estamos viviendo en este momento. Porque a ellos les toca entonces quedarse en la etapa de la casa, de la agricultura, que eso yo también lo veo pues como algo negativo que sucede. Por ellos como sujetos también, si quieren conocer otros contextos, lo hacen. Si a mí se me da la gana de irme a estudiar a Argentina, ay, está en un proceso de aculturización y de historia y de negación de sí mismo, ¿no? Son otras cosas. Es un proceso similar, es un proceso de transformación cultural que nosotros, más bien como mestizos, no hemos asimilado. Estamos en un proceso de mitificación. Ellos también están en ese proceso. Es acompañarlos, es un elemento cultural que se tiene que fortalecer, pero no es obligando al indígena a ser indígena. Tiene que adentrarse en un ejercicio de conciencia sobre sí mismo. ¿Cómo se hace eso? ¿Y qué funcionalidad tiene la escuela? Tocaría mirarlo. ¿Qué tan dispuestos estarán los profesores de asumir un espacio de indagación sobre un estudiante? ¿Un espacio de qué? De indagación del estudiante sobre sí mismo. Cuando asumen plantillas genéricas de actas y de guías y toda esa vaina, en donde lo único que le preocupa es ir a dictar sus 2 horas de clase y abrirse.
Más bien diría, si el problema es la cultura y es el sujeto, ¿cuál es el lugar del maestro entonces en esa situación? ¿Qué tan dispuesto está el maestro en asumir su responsabilidad de realmente comprometerse en la formación de sujetos? No es solamente el estudiante, no es solamente la comunidad. Si vemos la escuela como un lugar problemático y un lugar de tensiones, ¿cuál es el lugar del maestro? Entonces es como que con esa pregunta pues pretendo cerrar este fragmento. Si bien el estudiante está bajo unas dinámicas que lo pueden afectar, lo pueden permear, la televisión, el comercio, una cantidad de cosas, la escuela, ¿cuál es el lugar del maestro? Aló.